Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 9 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video nuevamente les recuerdo que está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que entren en contexto, obviamente para que no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, nos quedamos en la parte donde Liam besa a Kua y le pide que esa noche duerman juntos. Kua, a pesar de tener miedo, acepta dormir con Liam esa noche. Al día siguiente, Liam observa a Kua dormir a su lado. El cabello de Kua se veía suave y esponjoso y sus ojos estaban cerrados. Liam toca la punta de la nariz de Kua suavemente, creyendo que Kua se alejaría cuando sintiera el tacto, pero Kua no se alejó. Por el contrario, Kua se acercó más y hundió la cara en el pecho de Liam, moviéndose por algunos segundos hasta que consiguió encontrar la posición más cómoda. Era domingo y Liam no tenía necesidad de apresurarse en despertar, no había que llegar temprano a ningún lugar. Aunque Liam tenía el hábito de despertar temprano todos los días e incluso dedica tiempo a realizar algunas actividades físicas como trotar y saltar la cuerda, pero hoy solamente quería seguir descansando al lado de Kua. Esa era la primera mañana que despertaban juntos, después de que Kua aceptó dormir juntos, a pesar de que estaba avergonzado al punto de esconder su cara debajo de la manta cuando Liam le dio un beso de buenas noches en la frente. Cuando Kua despertaba, Liam movió su mano y frotó suavemente la espalda de Kua. Antes de bajar la cabeza por completo, Liam le susurró buenos días a Kua. Liam observó que Kua se escondió bajo la manta nuevamente. De hecho, Kua estaba sumamente avergonzado como nunca antes lo había visto. Aunque Kua estaba escondido debajo de la manta, no pudo librarse de Liam. Liam le preguntó a Kua qué quería comer en el desayuno. Kua tenía miedo de decirle a Liam que no le gustaban las guarniciones chinas que Liam comía en el desayuno. Entonces, Kua solamente respondió que sí quería desayunar. Liam inmediatamente lo besó y no lo soltaba. Había esperado mucho tiempo para que ambos pudieran estar así. Kua estaba totalmente avergonzado al punto del que el sonrojo ya era visible en ambas orejas, cara y cuello, e incluso ya le era imposible luchar contra los ojos brillantes de Liam, quien era un hombre muy coqueto. El menú escogido por Liam para el desayuno es difícil. Si Kua intentara hacerlo, no resultaría nada bien, pero Liam sí puede hacerlo y casi a diario lo hace. Digamos que Liam y el pescado se llevan bien. Parece como si hubiera participado en MasterChef o tuviera un canal de cocina. Por un momento, el olor a pescado fue fragante mientras Kua escuchaba toda la explicación de Liam. Kua había pensado que la diferencia de edad entre ellos haría más inmensas sus diferencias, pero ya no era así. Kua quiso ayudar a Liam a cocinar, pero Liam no le dejó. En ese momento, Kua pensó que Liam probablemente no confía más en él. Kua estaba seguro que Liam sabía que él no sabía cocinar, entonces insistió en que quería ayudarlo. Pero Liam le respondió que con gusto le enseñaría si era el deseo de Kua aprender, pero si solamente quería hacerlo para quedar bien con él, entonces no era necesario. Liam le dijo que no se casaría con él para que le cocine. Liam quería que Kua fuera él mismo, alguien que pudiera decirle las cosas que le gustan y las que no. Kua le dijo a Liam que tenía miedo de decepcionarlo. Entonces, Liam no entendía cómo había crecido tanto el malentendido entre ambos. Durante años siempre pensó que lo mejor era darle un poco de espacio a Kua para que creciera y disfrutara de la vida, antes de emprender un camino junto a él. Liam le dice a Kua que nunca se sintió decepcionado, que lo más importante para él siempre fue la felicidad de Kua. Liam le dio las gracias a Kua porque ahora que había crecido se había vuelto su felicidad. Las cejas de Liam se fruncieron cuando vio que Kua había comenzado a llorar.
no de la misma manera que aquella vez en la que Liam lo regañó por sujetar el cuchillo equivocado para cortar el limón, pero sí había comenzado a llorar de felicidad. Kua, después de escuchar las palabras de Liam, la confesión más completa que hasta ahora había escuchado, levantó la mano para cubrirse la cara y lloró. Lloró mucho y hasta comenzó a temblar, haciendo a Liam entrar en pánico al punto de que corrió a apagar apresuradamente la estufa donde hervía el arroz y con la misma velocidad se lavó las manos y apresuradamente abrazó los delgados hombros de Kua. Liam le preguntó a Kua por qué lloraba, pero no hubo respuesta, solo el llanto en su abrazo se dejó escuchar. Liam solamente podía quedarse ahí intentando calmar a Kua. El desayuno debía esperar. Ahora solo podía abrazar, mecer, consolar a Kua como lo hacía desde que era un niño. Liam solamente dejó que Kua se calmara poco a poco hasta que las lágrimas desaparecieron, y luego lo miró. Cuando Kua vio la cálida sonrisa de Liam, quiso llorar de nuevo. Todo lo que dijo Liam lo emocionó tanto. Kua había descubierto que Liam no estaba decepcionado de él. Liam incluso lo amaba así, tal cual era. La mirada de Kua sobre Liam hace que Liam se pregunte si Kua quería decirle algo. En ese preciso momento, Kua pudo hablar y le dijo que lo amaba, incluso desde que era un niño, que era la persona que más amaba en el mundo. La sonrisa de Liam se ensanchó hasta que Kua sonrió mientras él sonreía. Kua por primera vez decidió ser sincero con Liam. Le dijo que no podía cocinar, que no quería cocinar, pero aún así Kua quería servirle la comida a Liam. Entonces Liam le respondió que a partir de ahora Kua sería el encargado de servirle sus comidas. Kua le siguió el juego a Liam e intentó burlarse de él también, agarrando al mismo tiempo demasiada comida para servirle. El tiempo pasó rápido mientras cocinaban. En ese ambiente, Liam miró a su prometido y sonrió con ternura. El desayuno se extendió hasta las 10 de la mañana. Ambos estaban tratando de abrirse uno al otro. Al menos ahora ya podían hablar de sus preocupaciones. Liam sabe que algunas cosas han sido dolorosas para Kua. Liam estaba pensando que, en más de una ocasión, Kua debió haber llorado mucho. Kua nació en una familia que es perfecta en todos los aspectos, creciendo con el amor de quienes lo rodean. No es de extrañar que en esta vida no haya tenido problemas de los que preocuparse. Al final, el único problema de Kua era él mismo. Kua debió mantener en secreto su gusto por la batería y las supermotocicletas e incluso a sus amigos por miedo a decepcionar y avergonzar a sus padres frente a la alta sociedad. Así de complicado han sido los pensamientos de Kua por años, intentando reducir la brecha entre Liam y él, esperando que Liam pueda aceptarlo como su esposo. Kua sonreía mientras comía, masticaba y sus mejillas se hinchaban, y mientras más comía, más feliz era Liam, y luego le dejaba otro filete de pescado en su tazón. Liam había aprendido a cocinar pescado porque pensaba que a Kua le gustaba, lo cual no era tan erróneo, pero Kua ya estaba muy aburrido de comer siempre lo mismo. Entonces se lo dijo a Liam, y Liam solo se rió porque descubría nuevas sorpresas. Le preguntó a Kua qué le gustaba comer y él le respondió cerdo a la parrilla. Liam le dijo que podrían ir a comer a un restaurante en la ciudad, una invitación que seguro intentaría cumplir muy pronto. Liam disfrutaba de la amplia y brillante mirada de Kua, más especial que las otras tantas veces en las que tuvieron su habitual cita de viernes, donde siempre comían pescado al vapor, salsa de soya, té y ollas de arroz. Y bueno amigos, aquí termina otro episodio del libro de Cutie Pie. Trataré de no tardar mucho en traerles la siguiente parte. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Bye bye.